Voy a hablar de la Edad Media y del desarrollo progresivo de la polifonía. De la mezcla del gregoriano como elemento melódico resultó en la temprana Edad Media un campo de tensiones con fuerzas horizontales y verticales. La disonancia fue un detonador que condujo a una polifonía artificial. La polifonía era un tropo vertical y recibió el nombre de organum, ensamble de voces. La música Kyriadis, un tratado musical, describe, junto al canto paralelo en octavas, un órgano de quintas y de cuartas. Organum de quintas. El canto recibe el acompañamiento de la voz del organum en quinta paralelas inferiores. Organum de cuartas. Para evitar la disonancia, no se utiliza cuartas paralelas en cualquier lado. La voz organalis se torna autónoma. Aquí comienza la polifonía propiamente dicha artificial. El organum hacia el 1100. Se refuerza el movimiento contrario entre cruzamiento de voces. La voz organalis se halla por encima del cantus, se transforma en discantus, alterna disonancias y consonancias. En el 1200, este nuevo organum ya no se improvisa, se compone y se nota. El cantus se encuentra en la parte inferior. La voz organalis adquiere mayor peso. La principal escuela es San Marcial, sur de Francia, que es el centro de la nueva monodía. Las nuevas formas, el conductus, se cantaba en el servicio religioso. En el organum de la época hay diversas formas de composición. Tenemos las notas tenidas sobre una nota tenida del cantus. Suena un melisma de la voz organal. A esto se le llama tropo simultáneo. Después tenemos el discantus, nota contra nota, que sería sílaba contra sílaba, y melismas contra melismas. Punto culminante en la historia de la polifonía es la época de Notre Dame. Géneros de la época: el organum, el motete y el conductus. El organum. La palabra ya no es la única que designa la polifonía en general, sino también la elaboración del canto. Vuelve a servirse del canto gregoriano. Dos maestros, Leonin y Perotin. Leonin, su organum, escrito a dos voces, voz superior, duplum. Su coral lo divide en palabras o unidades, llamadas cláusulas. Perotin, el mejor compositor de discantus. La generación de Perotin llegó a componer órgana de 3 a 4 voces, denominadas tenor, duplum, triplum y quadruplum. Se mueven en el ámbito de las voces masculinas agudas, tenor. La Edad Media tenía predilección por los sonidos claros transparentes. Eran aguda la tesitura de los instrumentos. Motete. Se aplica un texto silábico a las voces superiores melismáticas de una cláusula de discantus. El duplum, con aplicación de textos, se denomina motetus, y al género se le aplicó el nombre motete. El conductus. Canción de 1 a 3 voces. Género principal de esta época. Su contenido es sacro, pero no litúrgico, a diferencia del conductus de la escuela de San Marcial, que es una canción conductora religiosa. La voz principal, con función de tenor, se halla en el conductus, en la parte inferior. El texto es el mismo para las voces superiores. Pronuncia simultáneamente las sílabas. El conductus puede ser sencillamente silábico, con pequeños melismas en las voces superiores. Ars Antiqua, entre 1250 y 1300. Al igual que Notre Dame, cultiva los mismos géneros. El organum se estanca la creación de obras nuevas sobre este género. El conductus es reemplazado por el motete. Y el motete. El motete es el género principal de esta época. Surge de la aplicación de textos a la voz superior. El motete es un género muy importante en el aspecto literario como musical. Era sacro y latino. Se le ejecutaba al final de las ceremonias religiosas. Al no ser litúrgico, el motete se volvió francés, profano. Se lo ejecutaba fuera de la iglesia. Tenemos los tipos de motetes dependiendo del número de voces. El tenor siempre carece de textos. Quizás su ejecución haya sido instrumental. En los motetes simples, dobles y triples, sus textos son
en latín y francés. El motete conductus. Tenemos al tenor y voces superiores de igual texto. El tenor solo tiene un incipit del texto, la primera palabra de un escrito. Ya no es una canción, sino un melisma gregoriano. Se componía triplum moderno con texto propio y más animado, sustituyendo voces superiores antiguas. El motete entra en una nueva etapa, representada por Petrus de Clusset. El triplum adquiere notas más rápidas y rítmicamente más variadas. En do semibrevis se produce la alteración de la segunda, ta-ta. A partir de 3 o más resultan divisiones uniformes, los tresillos y los quintillos. Inglaterra. Hubo otro lugar donde se cultivó la música polifónica. Su modo de composición habla de una sencillez estructural, de su manera más natural de hacer música. Emplea terceras y sextas. La melodía es rítmicamente sencilla, predilección por las terceras. Le confiere un carácter de modo mayor. Este canon del verano nos orienta en el gusto inglés. Escrita a 6 voces, las voces superiores forman canon a 4 voces de 2 compás cada uno. Las voces inferiores repiten una fórmula de 4 compases llamada pes, que sería pie. Todo este fragmento armónicamente alterna un acorde de fa mayor y otro de sol menor. Se oye un movimiento pendular. La época del Ars Nova, 1320 y 1380. Francés con centro en París. Las innovaciones del Ars Nova fueron el motete, piso rítmico, la canción polifónica, cantinera, el sistema mensural y la notación mensural. El sistema y notación mensural amplían el antiguo sistema de medidas de franco de Colonia, el cantus mensurabilis, donde la unidad principal es la brevi. En esta época la unidad más pequeña es la mínima, que serían 3 brevis del ars antiqua. Además de la división ternaria aparece la binaria. Después tenemos los signos de medidas. Tenemos los 2 tempos, el perfectum y el imperfectum. El perfectum se simboliza con un círculo y el imperfectum con un semicírculo. Un punto para cuando es mayor y sin punto para cuando es menor. El motete se ha convertido en una forma artística pública, sobre todo el motete isorrítmico, de partes mixtas, vocales e instrumentales. Tenemos el tenor, el motete y el triplo. Tenemos la disminución y aumentación. El tenor se prepara según un modelo rítmico. A este lo denominamos talea. La talea mide 10 compases. En la sección B mide 6 compases. En la segunda parte tiene una repetición de la nota de tenor, denominada color. 6 grandes compases se convierten en 2. Isoperiosidad es el ordenamiento de las voces superiores con el tenor. Las pausas aparecen en el mismo lugar. Es entonces la división en periodos iguales. Canción de Discantus. Tiene una voz superior cantada y de 1 a 3 voces instrumentales acompañantes. En la cantinela también aparecen las formas de estribillos, la balada, el rondó y virelai. La balada tiene una introducción, 3 estrofas con estribillo. Después tenemos el rondó, canción monódica con estribillo coral, contas de 2 miembros melódicos A, B, que se repiten según la sucesión de versos. Y virelai, el estribillo A, le sigue una estrofa B y épodo C, y retorna al estribillo A, A, C. La isorritmia va más allá de la isoperiosidad. No solo es igual la estructura de los periodos, también lo son los valores de la nota. La isorritmia incrementa la coloración armónica, terceras y cromatismos. La isorritmia se trasladó del motete al movimiento de la misa. Un ejemplo, el Agnus Dei de la misa de Machor.
En esta primera parte de la misa, el canto firmo se halla en el tenor y está ordenado como el motete, mientras que las voces restantes se mueven de manera sumamente diferente, tienen el mismo texto que el tenor y rara vez lo tienen propio. El Agnus Dei se canta con 3 puntos de reposos. En el compás 4, las voces superiores, a pesar de estar construidas por material sonoro diferente, tienen el mismo ritmo que en el compás 2. Son isorritmias. Esto sigue proyectado en las secciones 1 y 2. En las voces restantes, los compases rítmicamente iguales se hallan superpuestos. Aparecen así en el contratenor, en la primera sección, líneas de silencio 3 blanca y redonda. Se produce divergencia de colores.